Justamente hoy queremos hablar con ustedes qué significa eso del trastorno del espectro autista. ¿Es una condición? ¿Cómo puede ser diagnosticada una persona que tenga esta condición? Y sobre todo, cómo poder abordar este tema porque le cambia sin duda alguna la vida de la familia, apoyando a la persona que tiene esta condición. Hoy está con nosotros para presentarles a ustedes diversas posiciones sobre el trastorno del espectro autista, TEA, como se le conoce, a Paola Repeto. Ella es psicólogo clínico y además está con nosotros Lislet Núñez. Ella es la mamá de un niño que ha sido diagnosticado con esta condición. Gracias a ambas por acompañarnos. Bienvenidas. Y quisiera Gracias. comenzar con usted, doctora, explicándonos qué significa el trastorno del espectro autista. Bueno, para empezar, el trastorno del espectro autista es una condición, es un trastorno del neurodesarrollo que abarca tres elementos principales. O sea, en la vida de un niño o de un adolescente que tiene esta condición, hay como tres elementos fundamentales, que es la comunicación, la interacción social y también la integración como sensorial o estereotipias que puede tener un chico. Entonces, bueno, esos son como los elementos que este chico va a tener como deficiencias en una de esas tres áreas, en esas tres áreas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas desde los más notorios a los Ok. menos expuestos? Porque a veces cuando somos niños no nos diagnostican y de pronto cuando crecemos, que empezamos a analizar los síntomas o las manifestaciones, decimos, oye, yo como que me incluyo en esta condición. Bueno, hay varias señales de alarma que nosotros podemos encontrar desde que un niño está creciendo, ¿no? En su historia de vida. Por ejemplo, cuando un niño pasa el año y no empieza a hablar, eso es una señal de alarma que los padres tienen que empezar a notar de que puede haber alguna deficiencia en la comunicación. Esto es una de las cosas como que más que puede ayudar. ¿Qué otra cosa? Bueno, por ejemplo, si el niño o el chico tiene alguna sensibilidad a los sonidos, ¿sí? A las texturas de las comidas, a las texturas también de la piel, o sea, si le molestan las etiquetas, si hace algunas estereotipias, que eso es como lo más notorio que uno puede ver, por ejemplo, como en una serie, ¿no? Que el niño como hace algún aleteo, pero no siempre los niños lo van a expresar de esta forma, sino que es una de las características que puede aparecer. Lislet, en tu caso, ¿cómo llegaste a ese diagnóstico y qué fue lo primero que notaste en tu hijo en cuanto a su conducta que te encendieron las alarmas? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la Bienvenida. oportunidad. En mi caso, mi hijo, un par de meses antes del diagnóstico, ya nosotros nos habíamos empezado a dar cuenta que había algunos temas conductuales que nos llamaban la atención, también procesos de socialización, especialmente con sus pares, con niños que tenían más o menos su misma edad, de hecho en este caso bebés, porque mi hijo fue diagnosticado a los 27 meses de vida. Okay. Empezaron a llamarnos la atención algunas conductas disruptivas, es decir, conductas que no estábamos esperando. Estaba de pronto un poco inquieto o irascible y decíamos, guay, ya nosotros todo lo que son sus necesidades básicas las atendimos, pero él todavía sigo incómodo. También, por supuesto, lo que es el retraso del lenguaje. Y nosotros pues fuimos con una psicóloga especialista en el área de desarrollo, quien nos dijo a los 22 meses inicialmente que habían retrasos severos en todo lo que era su desarrollo, y ya a los 27 meses nos dan el diagnóstico de la condición del autismo. Lislet, ¿no era tu primer hijo y cómo recibiste ese diagnóstico? Era mi primer hijo. Estaba, de hecho, pues bueno, empezando a conocer lo que es el desarrollo infantil, porque los papás primerizos, pues de alguna manera hemos podido tener vinculación con un sobrino, con un primito, con un Sí. vecino, pero no es lo mismo tener a tu propio bebé y sobre todo tener ese contacto y saber cuáles son los hitos en el desarrollo, es decir, esas bases o esas actividades o esas acciones que ellos cada mes deberían ir desarrollando. Y hay algo súper importante que es el instinto de mamá. Yo veía cuando estaba en compañía en eventos sociales, cuando íbamos a algún sitio público, que mi hijo era diferente o se comportaba diferente a los otros niños que podían estar a su alrededor.
Y bueno, me propuse el poder acercarme a especialistas, en este caso a psicólogos, que están formados en el área y que me fueron manejando la información. Debo confesarlo que era algo que no me esperaba. Generalmente cuando nosotros tenemos otras condiciones del neurodesarrollo, como pudiese ser, por ejemplo, el síndrome de Down, Ujú. la caracterización física, desde que ellos nacen, te puede indicar que hay algo. Pero las personas con la condición del autismo no tienen ningún rasgo, ninguna fisonomía que te dé a entender que ellos pueden tener algún tema a nivel del neurodesarrollo. Entonces, es una noticia que no te esperas. Necesitas también tratar de manejar muchísimos conocimientos porque, como dice Ah, la psicóloga que tengo aquí, nuestra estimada Paula, también hay procesos en donde pues se fluye todo lo que es la parte psicomotora, lo que es la parte de lo que es la comunicación, la socialización, alteraciones en el área sensorial. Su forma de aprender es diferente, porque si tú percibes el mundo de una manera diferente, vas a aprender de una manera diferente. Y se disparan muchas alarmas en los papás de, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Cuáles son todos esos terapeutas y especialistas que tienen necesariamente que involucrarse con el abordaje que se le vaya a ofrecer? ¿Qué va a pasar con su escolaridad? ¿Qué va a pasar cuando sea grande? ¿Qué va a pasar? O sea, son demasiadas cosas que los papás no nos estamos esperando y bueno, obviamente también depende mucho del especialista con el que te vayas a vincular, el que te dé el diagnóstico, que te lo pueda dar de la manera más empática posible, que le tenga mucha paciencia a esos papás que estamos ávidos de muchas respuestas, porque generalmente lo que hacemos es googlear, disculpenme el término, pero es lo que normalmente hacemos los papás hoy Sí. en día, y sí. empezamos a salir de esa consulta, a tratar de investigar qué es el autismo si no lo conocíamos, de qué se trata. Y lamentablemente muchas veces en internet te va a salir son los desafíos que ellos tienen, cuáles son los inconvenientes, cuáles son los retos, pero después entiendes, después de un tiempo, que hay unas capacidades o como yo les digo, unos superpoderes que ellos traen Sí, que realmente también les hacen muy particulares y claro. que en líneas generales pues también nos hacen una vida diferente, pero realmente también bien interesante para acompañarles. Te felicito por tu testimonio y por tu manera de procesar todo. O sea, se ve que hablas desde el amor y el conocimiento y eso puede servir a otras personas que estén transitando por lo mismo. Doctora, quisiera que nos hablara de la importancia de una detección temprana, pero sobre todo de cómo lo pueden asumir los padres, porque ella hablaba de que su hijo tenía una conducta diferente, cómo aceptar eso y cómo no caer en una depresión por el dolor que implica el conocimiento de la condición. Sí, bueno, es fundamental la detección temprana y muchas veces los psicólogos cuando realizamos estos diagnósticos solemos recomendar que la familia asista a una terapia de familia. No, no porque haya un problema familiar, no necesariamente por eso, sino porque es lo que le va a permitir a la familia conocer, psicoeducarse, que es lo que hizo nuestra querida Lislet, se psicoeducó y aprendió sobre esto porque es muy difícil al comienzo. Como lo relataba Lislet, los padres suelen tener como muchas dudas, pueden negarse, negar que el hijo está teniendo este comportamiento, estas dificultades, y es un duelo que la familia tiene realmente que vivir, porque en ese momento, como le pudo a lo mejor suceder a Lislet, y que es su primer hijo, desde el momento en que la persona, que la madre, queda embarazada, empieza a tener todas unas fantasías de cómo va a ser su hijo, ¿no? Empieza a fantasear, a simplemente imaginar, bueno, mi hijo puede ser esto, puede ser lo otro. Entonces es un proceso en el que la familia, los padres tienen que empezar a imaginarse su hijo de una forma distinta, pero no desde, como lo comentaba Lile, no desde lo negativo principalmente, sino también desde las fortalezas que puedes tener este chico, porque todos los niños tienen tanto como todas las personas tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, Así y es. así también lo va a hacer con los niños. Entonces, sí, es fundamental porque también puede ayudar a que se estimule de forma temprana a los chicos, sí, por ejemplo asistan a terapia ocupacional, que ayude a que su cerebro se pueda estimular, y eso es súper importante porque es lo que va a ayudar que en un futuro, bueno, esas dificultades sean un poco más leves.
Lislet, al principio cuando te escuchaba hablar que decía no era el comportamiento que se espera de un niño, pensaba que tenías ya el antecedente de otro hijo, pero en ese momento, madre primeriza, tenías ese instinto de madre que señalas, una vez que ya has procesado toda esta información, ¿cómo es tu abordaje a la condición de tu hijo para potenciar esos superpoderes que ya él trae? Sí. Bueno, yo comparto con muchas mamás aquí, de hecho, pues en mi país y desde Caracas, Venezuela, y me he dado cuenta, como dice muy bien Paola, que efectivamente todas las familias no lo van a manejar de la misma manera. ¿Ok? En mi caso, yo decidí que lo iba a manejar desde lo que es la resiliencia y lo que es la empatía y el ver un camino que si bien trae vicisitudes, porque no lo vamos a negar, es también, en mi caso particular, como yo podía aprender siempre que me decían algo, lo primero que les decía es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se requiere? ¿A dónde debo llevarlo? ¿Qué cosas debo hacer en mi casa? Porque al final una de las cosas que también es importante recalcar es que nosotros terminamos convirtiéndonos en coterapeutas de ese hijo Y promotor. promotores e impulsores porque vamos estudiando, vamos entendiendo todo lo que nos dicen los especialistas, podemos empezar a replicarlo en el hogar. También nos hace voceros ante nuestros familiares, ante la comunidad, de qué se trata, cómo es tener un integrante con la condición del autismo en un sitio en particular. Para nosotros también es muy importante que se genere esa tríada de lo que es familia, especialistas y el área escolar, porque el área escolar es fundamental para todos nuestros niños y jóvenes. Una de las cosas también importantes aquí que hay que destacar es que hay tres niveles o tres tipos de autismo y que obviamente, pues en mi caso, mi hijo tiene autismo grado 1, ¿ok? Hay familias que trabajan con autismo grado 2 que necesitan un poco más de atención y un abordaje un poco mayor, y hay autismo grado 3 que el compromiso, sobre todo cognitivo, social, del lenguaje, es mucho mayor. Entonces, va a depender de cuál es el tipo de autismo con el que la familia va a transitar. En mi caso, el tema de la resiliencia fue muy importante porque, por supuesto, hay un shock, bueno, yo traté de que ese duelo durara lo menor posible porque una vez que ya tú aceptas, que llegas al proceso de la aceptación, eso te va a llevar a la acción. Entonces, simplemente es, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Todos los caminos, según yo, llevan a Roma. Y de pronto, pues, muchas veces uno dice, bueno, mira, yo tenía transitado o dirigido que íbamos a hacer alguna actividad con él o que de pronto él iba a estudiar o iba a tener tal o cuales intereses. Eso ha ido un poco cambiando. Yo soy mamá también de otro niño que no tiene ningún tipo de condición especial y he visto, obviamente he podido ver cómo es el desarrollo, como digo yo, del libro, de lo que nos dicen los pediatras, de lo que los niños van haciendo cada día, cada mes, cada año y a otro al que le hemos tenido que apoyar con infinidad de terapias. Y en este caso, involucrar a las personas más cercanas ha sido importante. Su hermano, por ejemplo, que ha sido, aunque es el menor, es uno de los terapeutas más cercanos que puede tener, porque todos sus procesos de lenguaje y comunicación los hace con él. Claro. Pero sí es importante también entender que cada familia tiene que manejar su proceso y las redes de apoyo. Las redes de apoyo, poder conversar con personas que ya están un poquito más adelante que nosotros, que puedan conocer realmente, pues bueno, algunos procesos, porque también hay no solamente un abordaje terapéutico regular, con terapias de lenguaje, con terapia ocupacional, terapia conductual. También hoy en día la ciencia y la investigación nos permite también conocer algunas terapias alternativas. Y todo eso de alguna forma nos va ayudando como familias a irnos empoderando, a ir adquiriendo conocimientos. Nos motiva también mucho a los papás a formarnos en este proceso y también a ser voceros para poder trabajar también lo que es la defensa de los derechos de las personas, en este caso con la condición del autismo, en todos los entornos para poderles abrir camino y que ellos también se puedan desenvolver, porque si Claro. algo nos permite decir en este testimonio, que lo más importante es que el hijo que entra antes de ese diagnóstico
es el mismo hijo que sale, porque es una persona. Y si yo me permiten dar el testimonio, es que es una persona con una condición, que se puede llamar Juan, que se puede llamar Ana, que se puede llamar Pedro, pero no es una condición como tal. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo soy miope y yo no me presento como, hola, soy la Claro. miope Lislet, sino porque de pronto eso no me va a quitar ni me va a dar algo particular. Pero para mí sí es importante que las personas siempre tengan pendiente eso. Es su Lislet, hijo, es él una está persona. consciente de su condición y cómo lo maneja y sobre todo cuáles son esos superpoderes, porque conozco algunos niños que tienen una habilidad increíble para las matemáticas o son muy perceptivos, muy empáticos. Háblanos acerca de tu hijo. Mi hijo O tiene se leen un 14 libro así en un día. Es increíble. Mi hijo tiene 14 años Ok. y empezó a darse cuenta él mismo que él era diferente a sus compañeros en el colegio aproximadamente entre los 9 y los 10 años. Entonces empezamos a conversar con él. En mi casa tenemos un lema, eh, todos somos diferentes y ser diferentes es lo normal. Eso lo aprendieron mis hijos desde que aprendieron a hablar. Mi hijo, de hecho, pudo tener el tema de lo que es un lenguaje verbalizado sobre los 3 años y medio, prácticamente, y tiene unas capacidades visuales impresionantes, tiene una capacidad de memorización muy importante también. Es una persona súper detallista, le fascina dibujar. Cuando dibuja, dibuja con un nivel de detalle impresionante. Es una persona que se puede acordar muy perfectamente de situaciones, de secciones de películas, tiene habilidades espectaculares para los videojuegos y al final te vas dando cuenta, como le digo yo a los superpoderes, que los pueden, en la medida en que puedan ser bien encausados por sus representantes, también los pueden poner para trabajar y desarrollar esos intereses. En la sociedad necesitamos a personas de muchísimas áreas para contribuir y para poder seguir avanzando, ¿no? Y eso también es importante, que ellos mismos se vayan dando cuenta, oye, mira, de pronto tú tienes intereses limitados porque siempre te gusta de pronto hablar de algo en particular, que es una de las características del autismo. O, por ejemplo, a veces se te van a hacer difícil hacer cambios. De pronto, si en el colegio te dicen que mañana va a haber una actividad que tú no te estabas esperando, puede que de pronto no la tomes tan fácilmente porque tienen un poco pensamiento inflexible de alguna manera. Entonces, esa inflexibilidad de pensamiento la vamos trabajando en casa y aprovechamos esas oportunidades porque de lo que está lleno la vida es de cambios. O sea, todo el tiempo Así y es. no los podemos tener en una burbuja. Eso es importante, esa información que le podamos dar al público, a la audiencia. Es importante que nosotros vayamos acompañándolos, pero también ellos se vayan dando cuenta que son diferentes, que tienen mucho que aportar, que a veces hay cosas que se les van a hacer un poquito difíciles, pero pues que ser diferente es lo normal y que siempre hay cosas que pueden dar y brindar. A Claro. veces aprendemos mucho más de ellos de lo que queremos enseñarles. Claro, claro. Sí. Porque al Sí, final eso es claro. lo que les va a permitir ser independientes y Ujú, autosuficientes cuando sean adultos, que también hay que exacto. prepararlos para la adultez. Y Ujú, eso es De eso, fundamental. sí, de eso quisiera hablar, Paola. Ella acaba de tocar un punto fundamental. No podemos tener a nuestros hijos en una burbuja y como madres siempre queremos ahorrarles el dolor, el rechazo. Entonces, en esta sociedad, ¿cómo crear una sociedad más consciente, más empática, más armónica y cómo darle herramientas a ese hijo para que pueda manejar el rechazo que puede generar el ser diferente ante la sociedad? Sí, bueno, hay dos cosas fundamentales. Le hablaba antes del colegio. El colegio Ujú. es un factor protector en la vida de cualquier niño. Entonces, en primer lugar, yo creo que sería súper importante capacitar a los maestros y a los especialistas que pueda haber en cada colegio, que eso creo que, bueno, es un camino que tenemos que recorrer, por lo menos aquí en Venezuela, que hace falta que haya más capacitación. Y también con la pregunta que me haces respecto a la adultez, ¿qué herramientas pueden tener estos chicos? Bueno, que puedan seguir acompañados en este momento, por ejemplo, de la adolescencia o cuando vayan
asumir un nuevo reto. Por ejemplo, cuando el chico empiece la universidad o alguna otra estudio de superior, ¿no? Porque puede ser también un estudio técnico. Bueno, en esos momentos donde hay cambios como importantes en la vida que a cualquiera nos puede afectar, o sea, a cualquier persona nos puede afectar y puede ser retador, bueno, que en esos momentos puedan ayudar, buscar ayuda psicológica, pues también es importante, porque esto es una condición que les va a acompañar para toda la vida y como ven con el testimonio de Lislet, el apoyo de los padres es fundamental, que puedan los padres ayudarlos en casa a cómo responder a esas situaciones novedosas, pues va a ser súper importante porque, bueno, a lo mejor ellos no van a tener todas las respuestas, pero los padres pueden estar allí ayudándolos y que los padres también puedan detectar en ese momento de, bueno, ya no puedo yo tampoco manejar esta situación, creo que necesito ayuda, creo que también reconocer eso va a ser fundamental en que podamos tener, bueno, una sociedad mucho más concientizada en lo que es el autismo, porque sí, va a formar parte de toda la vida y nosotros nos relacionamos con ellos, como lo comentaba Lisle, que lo podamos entender como una persona, no como una condición, porque es así. Y también es importante que en el momento de la evaluación se entienda de esa forma, no ver el diagnóstico como una etiqueta, sino que eso le permita a la familia entender que es una guía de qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Una guía de qué es lo que hay que hacer y describir al niño, no solamente etiquetarlo, sino que puede entender cómo es, porque hay cada autismo como niño en el mundo, o sea, es único, así que todas las personas somos únicos y irrepetibles, al igual aplica con los niños con autismo. Doctora, Exactamente. gracias. Quisiera, Lislet, despedirme contigo. Quisiera saber cómo visualizas la vida de tu hijo y algún mensaje para otras madres que estén pasando por lo mismo que tú, porque esa actitud de no verte ni verlo a él como una víctima, sino de resiliencia y de, ok, ¿cómo lo afrontamos de la mejor manera? Me parece que puede ser un mensaje bien inspirador para muchas personas. Bueno, lo primero, por supuesto, tratar en la medida de lo posible, desde que son muy pequeñitos, estar muy pendientes de cómo va su evolución. Si nosotros como papás tenemos alguna duda, tenemos alguna inquietud, no quedarnos de pronto, dejar pasarlo, sino buscar especialistas que nos puedan orientar, entender pues que hay que tomarse cada familia su tiempo para procesar esta información, pero mi humilde recomendación es que si ya los especialistas nos dan un diagnóstico, a través de un despistaje, ya nos indican que nuestro hijo puede estar dentro del espectro autista, entonces, ¿cómo podemos accionar? ¿Cómo podemos documentarnos? ¿Cómo podemos integrarnos a ese grupo de especialistas que le va a ofrecer un abordaje? Porque al final de todo, nosotros como papás hacemos todo lo posible por acompañar y brindarle las herramientas que necesite en las diferentes áreas que vaya a requerir, porque queremos una mejor calidad de vida para ellos. Entonces, es trabajar desde muy pequeños. Nosotros los que trabajamos en temas de autismo, estamos siempre inspirados en que pueda ser lo más temprano posible, sobre todo porque, como lo decía Paola, hay un tema de neuroplasticidad cerebral espectacular, sobre todo en los primeros 7 años de vida, pero también entender que muchos papás de pronto, si empiezan a darse cuenta de estos detalles, cuando sus hijos están un poco más grandes o cuando incluso están en la adolescencia, nunca es tarde para hacer un diagnóstico, nunca es tarde para poder apoyarles. Cada fase del autismo como personas pues se van a expresar de manera diferente. No es lo mismo el autismo en la infancia que en la adolescencia que en la adultez. Entender que, bueno, nos tenemos que involucrar, que es importante también involucrar al entorno para que también pues trabajemos ese tema de concienciación. Y uno de mis mensajes más importantes es, que es lo más difícil como papás, aprender a vivir un día a la vez. Porque el pensar mucho qué va a pasar en el futuro nos genera mucha ansiedad, angustia. ¿Qué va a pasar cuando llegue a tal edad en escolar, o Sí. ir a estudiar, o ir a trabajar, o se ir a casar? Hay tantas cosas que nos queremos preguntar, que lo más fácil, aunque es un poco complejo, es aprender a vivir un día a la vez y sobre todo no vamos a dar nada por sentado. Vamos a celebrar cada pequeño paso,
cada pequeño logro. Eso es una de las cosas que nos llena, que nos reconforta, saber que van a haber días complejos, como cualquier persona, saber que vamos a tener días espectaculares también en donde no nos estábamos esperando un avance y se va a dar en él, y trabajar mucho lo que es la constancia, la paciencia con ellos, sobre todo con lo que es su abordaje terapéutico, el que sea que nos indiquen. Eso también, de eso depende el éxito. Y bueno, por supuesto, aprender a ver que el mundo lo podemos entender de diferentes maneras, no solamente con nuestros ojos, sino también darnos la oportunidad de comprender el mundo desde otro punto de vista. Rescato esa frase, un día a la vez y cada día trae su propio afán. Gracias a ambas por acompañarnos el día de hoy y compartir este testimonio, tanto a Leslie Núñez, quien es madre de un joven con trastorno del espectro autista y tiene unos superpoderes, como a la doctora Paola Repetto, psicólogo clínico, por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo a ambas, feliz fin de semana para ustedes. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Feliz día.